Mm, Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la 13ª fecha del primer ciclo de webinars de Sociedades Científicas de San Simón, organizado por la Asociación Universitaria de Sociedades Científicas Estudiantiles de San Simón, AUCES. Mi nombre es Elena Rocabado y soy miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Lingüística. Para empezar, damos las gracias al Laboratorio de Genética y Diagnóstico Molecular LaboGen y a DraftTech Service and Automation por patrocinar este evento. También agradecemos a la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica DICI por su respaldo y especialmente al equipo organizador de la AUCES por hacer que este ciclo de webinars llegue hasta sus casas. Aprovecho para mencionar que pueden obtener de manera gratuita una certificación de este webinar. Lo único que tienen que hacer es prestar atención. En algún momento de la transmisión aparecerá un código alfanumérico en la parte inferior de la ventana, pero solo por unos minutos. Con ese código, al final de la presentación, se habilitará un formulario en los comentarios para que llenen sus datos. Cabe resaltar que el formulario solo estará abierto durante 5 minutos, así que deben llenarlo de manera rápida. Con todo eso dicho, el día de hoy me complace presentar a la doctora Ilona Peters, quien nos hablará sobre la enseñanza de lenguas en la nueva normalidad virtual, cambios, avances y desafíos. Para los que no la conocen, la doctora Peters tiene una licenciatura en Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas de la Universidad Mayor de San Simón, cuenta con un doctorado en Ciencias de la Educación. Es docente titular de la UMS en asignaturas relacionadas con la enseñanza de la lengua inglesa. Tiene más de 15 años de experiencia como docente a nivel de pregrado y posgrado en la enseñanza de lenguas y áreas afines. Es educadora certificada de Google Nivel 1 y capacitadora regular de G Suite. Ha realizado varios cursos presenciales y virtuales relacionados con el pensamiento crítico, TEYL, TET, metodologías de enseñanza y la incorporación de la cultura en entorno EFL. Actualmente está cursando el segundo módulo del programa Developing an Online Teaching Program ofrecido por TESOL. Les recuerdo que al final de la presentación habrá un pequeño espacio para preguntas, así que pueden irlas escribiendo en los comentarios. Sin nada más que añadir, adelante, por favor, doctora Peters. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Gracias, Elena, por la presentación y también gracias a ti. Me invitaron para ser parte de este evento. Les agradezco muchísimo que me brinden esta oportunidad para hablar acerca del nuevo paradigma educativo para la enseñanza de lenguas. Y en realidad la propuesta o lo que les voy a explicar también se puede ampliar más al sistema educativo en general. Entonces, hoy día les quiero hablar un poco más acerca de este nuevo paradigma educativo que surge a partir de la virtualización de la enseñanza. Entonces, por favor, voy a inhabilitar mi cámara durante la presentación y vamos a iniciar la misma. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve la pantalla. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, hoy día la ponencia en realidad explora cuál es el fundamento teórico para la enseñanza de inglés, pero desde la contextualización de la educación en la era digital. Yo he hecho mi presentación de forma horizontal, así podemos ver varios puntos que se van a tocar en esta ponencia. Para mí es importante empezar con la caracterización del estudiante del siglo XXI, porque para mí es el punto de partida. El punto de partida es posicionar al estudiante en este entorno educativo innovador. Y como el estudiante forma parte de este nuevo proceso, también tenemos que ver cuál es el nuevo rol del educando, en realidad del educador, porque eso también incide con esta transformación. Entonces, la praxis educativa del siglo XXI tiene nuevos actores y también requiere otra fundamentación acorde al contexto impuesto por la digitalización y la interconexión del mundo. Eso es un poco como introducción. Vamos a empezar primero con lo que es la
contextualización del problema. ¿Qué es lo que está sucediendo en el área de la enseñanza de lenguas? En realidad podemos decir que la enseñanza de lenguas, todo lo que es esta área de lenguas, siempre estuvo a la vanguardia de las aplicaciones de nuevos enfoques de enseñanza. Y también con los últimos libros guías, siempre hemos visto que habían transformaciones educativas. Y además, si ustedes están un poco al tanto, siempre hay una permanente actualización para los docentes, porque hay N cantidad de seminarios, tanto virtuales como presenciales, que se llevan a cabo de forma anual. Igualmente, la Embajada de Estados Unidos ofrece muchos MOOCs, ¿no? Los seminarios abiertos. Entonces, siempre hemos estado con estas capacitaciones continuas. Y en realidad, el contenido de esas capacitaciones siempre nos ha ayudado para ir adelante. Entonces, ELT, podemos decir, la enseñanza de inglés está a la vanguardia de nuevas aplicaciones, de nuevos enfoques, de la implementación de los últimos libros guía y de la incorporación de la tecnología educativa en el aula. Entonces, podemos ver, si analizamos un poco, podemos ver ya un cambio enorme, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando mi docente iba a clases, usaba todavía cassette para hacernos escuchar los audios grabados. Hoy en día ya no usamos los cassettes. Luego, el docente usaba el CD, y ahora ya vemos que para las prácticas de listening, todo lo que es la tecnología ha cambiado muchísimo. Entonces, tenemos esos nuevos desafíos en cuanto al uso de las tecnologías, ¿no es cierto? Aquí tenemos ya un poco el cambio tecnológico, ¿no es cierto? Los avances tecnológicos, los cambios tecnológicos y también la obligatoriedad de nuestras clases virtuales han hecho surgir en realidad un nuevo panorama. Los cambios han sido, podemos decir, casi vertiginosos, ¿no es cierto? Han sido bastante rápidos. Entonces, el docente, frente a esos cambios, aquí podemos observar también los cambios cuando hablamos de las diferentes metodologías de enseñanza. Fíjense ustedes, manejamos lo que es la metodología o el método de gramática traducción desde el inicio del siglo anterior, y ahora si vemos ya los últimos metodologías de enseñanza, tenemos, por ejemplo, el enfoque comunicativo que está todavía vigente, tenemos el principio ecléctico, etc. Entonces, vemos toda una transformación hasta llegar al siglo XXI. Pero con los nuevos desafíos que provienen de lo que es esta nueva situación de la que nos impone la pandemia, el docente en realidad tiene que familiarizarse con un nuevo vocabulario, y es un nuevo vocabulario, un léxico pedagógico que se amplía en realidad mucho a lo que son acrónimos, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, todos yo creo que conocemos TIC, las tecnologías de información y conocimiento, pero aparte de eso tenemos TAC, tenemos TEP, tenemos OVA, tenemos REA. Entonces, tenemos vocabulario nuevo como docentes que tenemos que empezar a incorporar a nuestra praxis. Tenemos el concepto de plataformas, de add-ons, tenemos el concepto de guardar algo en la nube. Entonces, vemos que hay un cambio, pero así un cambio veloz, en cuanto es nomás solamente pensando en el lenguaje técnico que impone esta nueva situación de convertir las clases presenciales a clases virtuales. Entonces, realmente nos tenemos que preguntar, teniendo todo este nuevo léxico educativo, tenemos que preguntar cuál es el paradigma educativo que sustenta la virtualización de la praxis educativa en el siglo XXI. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos fundamentar nuestra praxis educativa? Para hacer eso, creo que es fundamental saber quién es nuestro estudiante, cuáles son las características de este nuevo estudiante, porque creo que es bastante difícil enseñar algo si no sabemos a quiénes estamos enseñando. Hay que saber
quién es nuestro público para llegar efectivamente al estudiante. Entonces, creo que fundamental es hacer una pequeña caracterización de quién es el estudiante en la era digital. Y creo que muchos de nosotros escuchamos hablar de la generación millennial y también de la generación 7. Entonces, podemos observar que existe en realidad un cambio conductual innegable en el estudiante. Yo les voy a comentar que antes, cuando ingresábamos al aula, como que todos estaban pendientes de cuándo iba a ingresar el docente para saludar al docente y, obviamente, iniciar con la clase. Pero hay un cambio. Ingreso ahora al aula, al curso, y sobre todo cuando hablo de mis estudiantes en tecnología, donde tengo 100, 150 estudiantes por aula. ¿Qué sucede? Que muchos se encuentran absortos en su mundo jugando juegos en línea, o si no, están revisando sus redes sociales, o si no, están mensajeando. Entonces, ¿qué sucede? Que el teléfono móvil, y aquí tenemos una imagen, la tecnología, el teléfono móvil sobre todo, se ha convertido en realidad en un fetiche que ya es casi imposible dejarlo de lado, como que el teléfono móvil está presente en cualquier situación. Y cuando doy mi clase, a menudo como que mi clase se está desarrollando con un fondo musical, y ese fondo de donde proviene obviamente de los mensajes, de las notificaciones que están entrando durante la clase. Pero esa es una observación muy, muy interesante, porque si leemos un poquito más acerca de esta generación de milenios, aquí dice hiperconectados, sí, es muy interesante entender un poco quiénes son nuestros estudiantes y empezar a leer mucho, y es realmente fascinante, sobre todo desde el punto de marketing, los textos que han salido para realmente entender a esta persona. Entonces sabemos que los milenios y también la generación Z, que viene en realidad después, tienen una fascinación por la pantalla, ¿no es cierto? Ambas generaciones en realidad tienen esa capacidad nativa para entender el uso de la tecnología digital, y también saben perfectamente bien cómo pueden integrarla a la vida diaria. Los milenios pueden tienen la capacidad de usar 2 pantallas a la vez, pero ojo, por ejemplo, de la generación Z se dice que tiene ya la capacidad de usar 5 pantallas a la vez, que son multipantallas, ¿no? En su uso. Entonces, sabemos también, si observamos simplemente esta imagen, que lo que antes usábamos, papel y lápiz, ya cumplen un rol secundario, ¿no? Frente a la creciente importancia que tiene la tecnología multimedia. Y entonces podemos ver cómo la conectividad marca la vida de nuestros estudiantes, marca la educación, pero también marca la forma de socializar. Eso es muy importante entender. Entonces aquí, por ejemplo, les he puesto la generación millennial y Z es receptor inmediato de información, es cierto. Tienen acceso a cualquier cantidad de información, y por ende también se vuelve autodidacta. En realidad ya no necesita tanto del docente para entender algo. La conectividad y la constante presencia de una pantalla lo convierte en un receptor inmediato de información, y también por defecto lo convierte en autodidacta. ¿Qué más podemos decir? Que tiene cierta preferencia por los gráficos y el aprendizaje lúdico. El aprendizaje lúdico, no sé si tienen más interés, es un tema súper interesante, que en realidad mi idea no era revisarlo aquí, pero se llama también gamificación o ludificación. Y eso es un término que se está estudiando bastante en este momento, sobre todo porque existen muchos juegos educativos. Por ejemplo, pienso en EducaPlay, pienso también en Kahoot, por ejemplo, porque tiene tremenda importancia la gamificación, porque además, uno, permite al docente presentar el contenido de una forma muy
divertida. Y al presentar el contenido de una forma divertida, ¿qué sucede? Que el docente está generando experiencias positivas. Además, permite también al estudiante incentivar su superación mediante mecanismos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, el juego te permite subir de un nivel a otro nivel. Entonces, si es un juego educativo, mejor aún, subir de nivel en nivel. Y también lo que es importante, el problema de usar tantas pantallas, fíjense aquí, de usar tantas pantallas, tener acceso a tanta información, el problema con esta generación es que divide mucho su atención, está muy dividida su atención y por ende la capacidad de atención de este estudiante es de corta duración. Y en realidad el tema del aprendizaje lúdico, la gamificación, también llamado la ludificación, puede ayudar aquí en el sentido que ayuda al estudiante a focalizar la atención. Entonces es un tema muy interesante, hay que definitivamente estudiarlo más y aprender más acerca del tema. Y un último punto que había puesto aquí al medio, el tercer punto, que este estudiante le gusta aprender en red o en grupos, ¿sí? Se inclina por el trabajo, por trabajar y aprender en red o en un grupo de personas. Entonces, esa es en realidad lo que es la caracterización de nuestro nuevo estudiante. El estudiante tradicional, ya tenemos que acostumbrarnos, ya no existe. El estudiante tradicional que llega al aula, a la clase, con su lápiz y su cuaderno, en realidad ya no existe. Tenemos que tomar en cuenta estas características de estos estudiantes y seguir investigando, leyendo para entender mejor el estudiante que ahora recibimos en el aula. Y otro dato muy importante, que para el año 2025 faltan más o menos 4 años, en realidad porque ya estamos por terminar este año, por lo menos el 75% de esta generación va a formar parte de la fuerza laboral. Entonces, creo que es un dato muy importante para tomar en cuenta. Ya la mayoría de esas personas ya van a ingresar al mercado laboral. Entonces, eso es lo que quería decirles acerca de lo que es para mí la caracterización de este estudiante que está llegando al curso. Entonces, hemos hablado un poco de la contextualización, que en realidad la enseñanza de inglés siempre ha estado a la par con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de las metodologías, hasta llegar a este, digamos, corte que llega una pandemia y de repente tenemos que cambiar nuestras clases virtuales por nuestras clases presenciales por clases virtuales y tenemos que acostumbrarnos a un léxico nuevo y eso nos mueve como docente el panorama educativo. Hemos hecho la caracterización del estudiante en la era digital, que este estudiante es muy diferente al estudiante tradicional que siempre hemos conocido. Y ahora vamos a saltar a la tercera parte. La tercera parte dice estándares ISTE para estudiantes. Los estándares ISTE son competencias que se generan a partir de una sociedad científica donde están obviamente muchísimas sociedades y en realidad ellos hacen la caracterización del estudiante, que son los estándares que funcionan como un marco de referencia, ojo, internacional para la integración tanto de la tecnología como de otros métodos en el aprendizaje y la enseñanza. Son en realidad competencias que debería tener el estudiante del siglo XXI para poder participar activamente en este mundo conectado y desenvolverse como ciudadano digital. Otro concepto muy importante que aparece bastante es el concepto de ciudadano digital. Entonces, esos estándares son como pautas, nos sirve como guía para indicaciones para ayudar al estudiante a desarrollar ciertas habilidades que necesita para ser exitoso en el siglo XXI. Entonces, he puesto aquí los estándares, estos son un marco para la innovación en educación. Estas normas ayudan a los educadores y líderes educativos de todo el mundo a preparar
a los alumnos para prosperar en el trabajo y la vida. Los estándares se actualizan. Los primeros que han salido son del año 1998. Luego la primera actualización fue del 2016 y ahora los últimos estándares son del año 2007. Cuando cambia el contexto, se vuelven a reunir este comité, esa organización, se llama la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación, se reúnen y hacen la actualización. Los estándares existen no solamente para estudiantes, pero para todos los actores del proceso de aprendizaje y enseñanza. Existen tanto para docentes, para planificadores, etc. Todos los actores tienen sus estándares ISTE. Entonces, ustedes pueden ver que ya en realidad estamos en la tercera actualización de estos estándares. Los estándares ISTE son un marco para la innovación en educación. Estas normas ayudan a los educadores y los líderes de todo el mundo a preparar a los alumnos para prosperar en la vida. Eso es muy importante saber. Ahora, más importante, obviamente, es ver un poco más cuáles son los estándares actuales para el estudiante. Y como pueden ver, el estudiante, cómo ha cambiado, el estudiante ahora tiene que ser un pensador computacional, comunicador creativo, colaborador global, aprendiz empoderado, ciudadano digital, constructor del conocimiento y diseñador innovador. Esas son las competencias que debería tener el estudiante de este siglo. Ahora, si ustedes ingresan a la página oficial de ISTE, de los estándares, ustedes van a ver que cada círculo, cada competencia tiene subcompetencia. Lo pueden desglosar mucho más. Ahora, muy importante también es ver en esta evolución, cuando salieron los primeros estándares ISTE en el año 2007, lo más importante para el estudiante era aprender a usar la tecnología. Entonces, si volvemos atrás, en el año 1998, el estudiante empezó con, en realidad, el aprendizaje para el uso de esas tecnologías. Aquí, en el año 2016, ese enfoque ha cambiado porque el estudiante está usando la tecnología para aprender. ¿Qué cambio ya? Primero, aprende a usar la tecnología en 1998, luego está usando la tecnología para aprender, para luego finalmente, ¿qué hace ahora con la tecnología? Transforma su aprendizaje mediante la tecnología. Es un cambio enorme. Entonces, en este momento, el estudiante, ¿qué hace? Usa la tecnología para transformar su aprendizaje. ¿Cuál es la tendencia en el futuro? En el futuro, la tendencia es usar la tecnología en pos de la personalización de la educación con, uno, mayor participación estudiantil en cuanto a qué? En cuanto a la elección de los contenidos de su aprendizaje y también para que tenga más control sobre su propio aprendizaje. Entonces, eso es un poco lo que ofrecen los estándares ISTE. Eso es lo que deberíamos, mediante nuestras prácticas educativas, lograr en el estudiante, ese cambio y estas competencias. Ahora, como les había indicado, si estamos hablando de un proceso educativo, uno de los actores fundamentales es obviamente el estudiante. El otro actor va a ser el docente. Entonces, saltando a la cuarta parte, estándares ISTE para docentes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El docente dejó de ser la única fuente de información. Claro, porque el estudiante, ¿qué sucede? Tiene una infinidad de información que le está llegando. Entonces, el docente dejó de ser la única fuente de información debido al acceso ilimitado a fuentes de información y nuevo conocimiento. En este contexto también, el docente toma distancia de su rol tradicional
para convertirse en un docente con competencia digital. Obviamente, si el estudiante tradicional ya no existe, el docente tradicional ya tampoco debería existir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también tenemos estándares ISTE para los docentes. Fíjense bien, el docente tiene que ser un profesional empoderado, un profesional que participa. Tiene que ser un aprendiz, nunca dejará de ser aprendiz. Es un líder y además tiene que ser ciudadano. Se está haciendo énfasis sobre todo en lo que es la ciudadanía digital. Aparte de eso, el docente tiene que ser colaborador. Mucho se habla también del trabajo colaborativo, colaborar con otros colegas, y para los estudiantes es lo mismo, trabajo colaborativo. Tiene que ser diseñador, claro, que tiene que diseñar nuevos materiales, tiene que ser facilitador, ya no es el docente tradicional, es facilitador de material y tiene que ser analista. Si les interesa leer más, obviamente hay más información. Si ustedes entran a la página encuentran información acerca de los estándares para docentes. Los primeros estándares que han salido han sido del año 2008 y esta es la última actualización del año 2017. Y en realidad, ¿qué hacen? Otra vez crean en realidad una hoja de ruta con competencias, indicadores que el educador debe tener en el siglo XXI. Eso es lo que cada educador del siglo XXI, esas son las competencias que debería tener. Entonces, sabemos bien que ahora el docente dejó de ser la única fuente de información, porque ya el estudiante tiene mucha información a su disposición. Entonces, nosotros como docentes tenemos que reconocer que necesitamos competencias digitales. Igualmente, la Comisión Europea, pueden revisarlo, la Comisión Europea igual hace énfasis en lo que son en las competencias digitales para el docente. Son muy importantes. La Comisión Europea, creo que si estoy bien, ha identificado 8 competencias claves. Entonces, muy importante es entender que en este proceso educativo ambos actores están cambiando de rol, tienen otras competencias. Entonces, ahora estamos llegando en realidad al núcleo de la exposición, porque ya hemos analizado el contexto, hemos analizado las características de este nuevo estudiante, hemos analizado las competencias tanto del estudiante como del docente. Entonces, tenemos que analizar un poco cuál va a ser el nuevo paradigma educativo en esta era digital. Y aquí surgen varios conceptos en realidad, ¿sí? Primero se está hablando mucho de la educación disruptiva. La educación disruptiva. ¿Qué es una disrupción? Es un corte. La disrupción es un corte. Eso no significa que vamos a romper con todo lo establecido. En realidad queremos cortar, hacer un pequeño corte para poder mejorar lo que existe, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Que en realidad lo que los escritores dicen, el actual sistema educativo es anacrónico, significa que está anclado todavía en el pasado. Con mucho del contenido que vamos a ver, por ejemplo, en San Simón, en nuestros planes globales, tiene que ver mucho con una educación más tradicional. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Se requiere hacer un corte. Si hablamos un poco más específicamente de la enseñanza del inglés, sabemos que la enseñanza de inglés, sus prácticas se fundamentan en corrientes pedagógicas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, etcétera. Pero hoy en día la enseñanza en la era digital requiere un sustento teórico diferente. Entonces, ese sustento teórico se podría encontrar en una educación disruptiva. Eso como introducción. Ahora, en teoría, ¿qué significa? La educación disruptiva va a utilizar la dinámica que existe entre qué y qué, la dinámica que existe entre TIC, las tecnologías de información y comunicación,
TAC, que son las tecnologías de aprendizaje y comunicación, y TEP, las tecnologías de empoderamiento y participación. Empoderamiento ya lo hemos visto en los estándares ISTE también. Entonces, son esas tres tecnologías que tienen que juntarse, se convergen en realidad. Entonces, la interconexión entre estas tres tecnologías brinda al estudiante la oportunidad de aprender de múltiples maneras, múltiples formas, tanto dentro como fuera del aula. A mí me encantó ese concepto aquí de María, ¿acaso? Reduvolución, ¿sí? En realidad estamos haciendo que estamos revolucionando la educación, evolución en la educación, hacer la revolución en la educación. Me pareció un término excelente. Entonces, hablando de estas tres tecnologías de la educación disruptiva, ¿qué sucede? Que otro concepto se va a incluir en nuestro paradigma. Y es un concepto que Google ha usado mucho. Dice The Anywhere School. ¿Qué significa The Anywhere School? Como todos estamos conectados, significa que en realidad el nuevo lema es aprender y enseñar desde donde estés. Y esto se ve obviamente plasmado en este concepto. Y es cierto, porque damos clases en línea, pero no sé, ¿cuántos estudiantes realmente están sentados en su escritorio con su computadora, con su libro? Cuando yo pregunto o pido a mis estudiantes habilitar su cámara, yo veo a menudo que están en el auto, que no están en su casa. Entonces, en realidad también lo tenemos que ver como una fuerza, ¿no es cierto? Que podemos aprender realmente de cualquier lugar, en cualquier momento. Por eso Google lo ha puesto bien, ha insertado, ha empezado a usar el término de Anywhere School, que a mí me parece en realidad genial. Otro tema importante cuando hablamos de este paradigma educativo es el concepto del conectivismo. El conectivismo dice el aprendizaje se genera en cuanto el estudiante establece una conexión entre los nodos de información y transforma de esta forma la información en conocimiento. Vamos a ver la imagen. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo a repetir en realidad la misma idea, pero el estudiante tiene acceso a mucha información, como ustedes pueden ver aquí. Aquí puede estar el docente, aquí tenemos Wikipedia, YouTube, la información en Google, la información que proviene todavía de libros o de sus grupos de WhatsApp. Entonces, estos son diferentes nodos de conocimiento. El conocimiento viene de diferentes nodos. Igual la universidad podríamos poner aquí como nodo. Pero ¿cuándo surge en realidad el aprendizaje para el estudiante? El aprendizaje surge cuando el estudiante tiene la capacidad de hacer conexiones entre esos diferentes nodos de información. Cuando el estudiante logra realmente conectar esa información, ahí es cuando surge este nuevo aprendizaje. Entonces, esta información que proviene de multimedia o información impresa se convierte en nodos o fuentes de información para el estudiante. Y el aprendizaje se genera en cuanto el estudiante establece esa conexión entre los nodos de información y lo va a transformar. En ese sentido, como dije, San Simón y el docente también forman en realidad para el estudiante un nodo de aprendizaje. Eso es la teoría del conectivismo. Entonces, el estudiante es en realidad ya un experto, ¿no es cierto?, en redes, porque está constantemente en Internet, está constantemente en las redes sociales. Entonces, tiene, por tanto, acceso a información. Y es esta información que él va a usar como nodos y va a hacer luego conexiones. Entonces, conectivismo es en realidad una base fuerte para nuestro paradigma educativo. Luego tenemos más información aquí acerca del léxico educativo.
Yo les he puesto PLE. ¿Qué es PLE? Hace referencia a, bueno, el término en realidad es inglés, pero hace referencia a un entorno personal de aprendizaje. Vale decir que el estudiante tiene un conjunto de recursos, herramientas, personas. En realidad, aquí tenemos la imagen, ¿sí? Ese es un entorno personal de aprendizaje. Para cada uno va a ser diferente. Entonces, el estudiante tiene acceso a ese conjunto de personas, de recursos, de información para aprender, para intercambiar, para compartir con otras personas, no solamente para compartir la información, pero también para compartir experiencias. Entonces, es un entorno personal de aprendizaje. En realidad, para el docente surge lo mismo, ¿no? Tenemos nuestros entornos de enseñanza. Otro elemento que he puesto es OVA, la creación de objetos virtuales de aprendizaje, ya entrando a algo más concreto, ¿no es cierto? OVA, un objeto virtual de aprendizaje es un objeto, es un recurso digital que contiene elementos de multimedia, que está estructurado, que se puede volver a utilizar y que es sumamente portable, ¿vale? Es decir, que el estudiante lo puede usar en el dispositivo que tenga a disposición. Luego ya tenemos gamificación, que hablé bastante al inicio, muy interesante el tema de la gamificación. Flipped Classroom, me imagino que están, bueno, que tienen conocimiento acerca del término, lo usamos bastante, es la clase invertida, ¿vale? Es decir, que el estudiante prepara ya un tema en casa y luego se usa el mismo tema en el aula y se va a elaborar más, se va a trabajar más el mismo tema. Luego tenemos Blended Learning. Blended Learning, claro, es el aprendizaje que va a combinar e-learning, ¿no es cierto? La virtualización de la enseñanza con face-to-face learning. Y tenemos Task-Based Learning y Project-Based Learning, que también encaja muy bien en este concepto. Task-Based Learning es que los estudiantes tienen que ejecutar tareas aplicadas a la vida real, y Project-Based Learning, como dice el mismo concepto, son los estudiantes que tienen que realizar proyectos o, si no, solucionar problemas mediante el uso de los conceptos básicos de la asignatura. Estos dos, sobre todo, Task-Based Learning y Project-Based Learning, motivan sobre todo lo que es el aprendizaje autónomo. Dependiendo, Project-Based Learning también puede ser el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Pero sí, bueno, se requiere un poco más de tiempo para la preparación de las actividades. Entonces, ese es en realidad nuestro nuevo fundamento educativo. La educación disruptiva, luego el conectivismo y los nuevos conceptos que se están integrando a nuestro nuevo panorama educativo. Para terminar, en conclusión, eso es muy personal, yo creo que tenemos que desaprender como docentes para poder reaprender lo que es el arte de enseñar. Yo creo que la actual pandemia impuso al docente reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y cuestionar su propia práctica docente. Y surgen, obviamente, historias de éxito, y creo que también surgen historias que son en realidad ejemplos de menos éxito, lo podríamos llamar así, pero que nos ayudan a entender mejor las nuevas perspectivas académicas. Ahora, pienso también, a modo de concluir, que cuando retornamos a clases presenciales, eso no debe presentar un retroceso, ¿verdad?, en la forma de enseñar. Creo que ya hemos dado un paso grande y estamos tratando de cortar con el pasado para tener un inicio nuevo. Esas son las conclusiones. Voy a habilitar mi cámara nuevamente. Perfecto, yo he terminado en realidad con mi exposición. No sé si hay preguntas, dudas, consultas, Elena. Muchas gracias, doctora. Eso estamos viendo. Creo que había una pregunta por ahí de Vanessa. Sí, a ver, se la leo.
Se supone que la enseñanza de lenguas apunta a un aprendizaje significativo basado en experiencias reales y uso real de la lengua. ¿Cómo evitar caer como docentes en uso de instrumentos estereotipados? Esa es una. Y la segunda, ¿cómo innovar tomando en cuenta las características determinadas por la ISTE? Muy bien, esa pregunta se va a quedar ahí, ¿no? Porque hay varias partes. Bueno, yo creo que, gracias Vanessa por tu pregunta, pero yo creo que en realidad, sea la enseñanza face to face o enseñanza e-learning, yo creo que siempre tenemos que tomar en cuenta que el aprendizaje tiene que ser significativo y tiene que basarse en experiencias reales, ¿no es cierto? Creo que es un hecho. ¿Cómo evitar caer como docentes en uso de instrumentos estereotipados? Yo creo que yo creo que el hecho que tenemos ya tantas herramientas digitales, por ejemplo, tenemos Google, tenemos G Suite de Google que nos ofrece un abanico enorme de nuevas herramientas. Yo creo que de hecho, si empezamos a introducir a nuestra praxis educativa otras formas de llegar al estudiante, ¿sí? Otras formas de, por ejemplo, de crear OVAs, que significa usar ciertos recursos educativos y volver esos recursos interactivos y colaborativos, creo que ya de hecho estamos cortando con nuestro pasado de llegar a la pizarra y usar el marcador y la pizarra como único recurso. No nos podemos olvidar que la mayoría de los estudiantes tienen un teléfono móvil. Entonces podemos usar muchas aplicaciones, inclusive todo lo que es G Suite de Google tiene la aplicación móvil. Y no es que consume muchos megas, porque por ejemplo Google Forms no es algo que consume muchísimos megas. Yo creo que podríamos tratar de incluir en nuestra praxis, cuando ya estoy hablando, cuando estamos en aula, otras formas de introducir temas, ¿sí? Inclusive cuando estamos hablando de flipped classroom, si el docente no tiene, si el estudiante no tiene tanto acceso a Internet en el aula, podríamos preparar nuestra clase de otra forma, con otros recursos para que el estudiante los revisa en clases y los revisa en casa y ampliar ese conocimiento en aula. No sé si he contestado a tu duda, a tu pregunta. Los ISTE son competencias. Entonces, para mí, que desde el momento que el docente ya está viendo qué tipo de docente se requiere en el aula para el siglo XXI, yo creo que inmediatamente va a tener una influencia sobre las competencias que está queriendo generar, ese cambio, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias. Sí, les recordamos que pueden hacer preguntas a la doctora Peters, por favor, en los comentarios del en vivo. Aquí tenemos otra, de Micaela Saavedra. En el caso de enseñanza en primaria inferior, ¿cómo podríamos involucrar a los padres de familia y ayudarlos a entrar en estas nuevas tendencias? Para la enseñanza, involucrar a los padres, creo que la mejor forma, hablando de una plataforma, Classroom, por ejemplo, como plataforma educativa, tiene esa opción de añadir a lo que son los, llamaremos a los tutores, ¿sí? Puedes añadir a los padres de familia para que ellos puedan hacer el seguimiento. El problema es con la enseñanza en primaria, yo no sé cuáles son las capacidades digitales de los estudiantes. Entonces, de repente, tendrías que dar una clase de tecnología. Yo creo que sería prudente darles a los papás una capacitación, ¿no es cierto? Como si vas a usar Google Classroom y añadirles como tutores, ¿cómo podría funcionar eso? Yo les daría una previa capacitación. Muchas gracias. Veamos si tal vez hay otra. De Micaela León. ¿Cómo podemos lidiar los docentes con la falta o ausencia de respuestas de los estudiantes, a pesar de que hemos aplicado varias alternativas? Me imagino que esa pregunta va más a las clases, lo que llamamos clases sincrónicas, ¿no? Mediante videoconferencia, me imagino. Bueno, eso es un problema que tenemos, ¿no es cierto? Estamos detrás de una pantalla, bueno, yo tengo que apagar mi cámara porque si no se bloquea, bueno, se vuelve bastante lenta mi computadora.
pero hay herramientas que podrían usar. Por ejemplo, este que he usado, este Padlet, se puede generar un código, compartir con el estudiante y el estudiante puede escribir. Entonces, durante nuestra clase sincrónica, podemos dar una tarea o decir, hagan eso y escríbenlo aquí. Y el estudiante se ve al mismo tiempo, de forma sincrónica, se ve el avance del estudiante. Hay otro, cuando estamos usando presentaciones Google, la aplicación se llama Peer Deck. Entonces, tenemos nuestra presentación como PowerPoint, ¿sí? Tenemos nuestra presentación PowerPoint, pero ese complemento te permite añadir ejercicios adicionales. Puede ser ejercicio de selección múltiple, puede ser una pregunta abierta. Pero, ¿qué sucede? Como es en línea, tú puedes proyectar inmediatamente las respuestas de los estudiantes. Entonces, tú proyectas lo que dicen los estudiantes y los estudiantes están participando más. Como tercero, puedes también buscar pizarras. Por ejemplo, Jamboard es una pizarra electrónica que te permite compartir con el estudiante y en tiempo real tú le puedes asignar ejercicios. Y bueno, uno más se me ocurre, el último, para hacer participar más a los estudiantes durante las clases sincrónicas. Por ejemplo, puedes usar Classroom Screen, que tiene el name picker, que tú puedes poner todos los nombres de los estudiantes y automáticamente el programa, la aplicación, escoge un nombre y ese estudiante tiene que contestar. Algunas pautas para ayudar, ¿no? Ayudar a que las clases sean más dinámicas y a ser más participativas. Muchas gracias. Aquí tenemos otra. Sí, vi algo, tic-tac-tep, ya. Bueno, TIC son las teorías de información y conocimiento, ¿no es cierto? Son, por ejemplo, si voy a mi curso, llevo ¿qué uso como tecnología? No sé, el data, mi laptop, mi mouse, qué sé yo. TAC son las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Entonces, ¿qué tecnologías voy a aplicar? Por ejemplo, yo voy a aplicar Google Classroom, ¿sí? Voy a aplicar Google Slack, Classroom Screen. Esas son las teorías de aprendizaje y conocimiento. Y teorías de empoderamiento y participación es como tú haces participar al estudiante. Doy un ejemplo muy fácil para entender. TAC, voy a decir, voy a usar Facebook como herramienta educativa, que podría ser una herramienta porque además Facebook tiene la posibilidad también de hacer divisiones en unidades y esas unidades podemos monitorear en realidad cuánta gente ingresa y qué es lo que hace el estudiante. Pero si lo quiero convertir en tecnología de empoderamiento y participación, es que el estudiante, por ejemplo, pone cierto tipo de mensajes, quiere comunicar lo que él o ella piensa. Entonces, se vuelve una herramienta de empoderamiento y participación, de participación social. Y OVA significa objeto virtual de aprendizaje. Significa que es un objeto, lo llamaré práctica, ¿sí? Es una práctica que contiene elementos multimedia. Por ejemplo, uso un documento de Google y puedo insertar imágenes, puedo insertar video, puedo insertar un enlace. Entonces se vuelve un documento, un objeto virtual de aprendizaje interactivo, donde el estudiante tiene acceso a varios tipos de información, es además estructurado y como docente tú lo puedes volver a utilizar. Esas son algunas características. Tiene más características, pero son las principales características. Muchas gracias. Creo que tenemos una más. Tal vez sea la última. ¿Está bien? Doctora Peters, ¿cree que las clases virtuales merecen tener más tolerancia para con los alumnos, tanto en entrega de trabajos y asistencia a las sesiones de clases virtuales? Ay, de repente no soy la mejor persona para contestar. Ustedes, no sé, si han sido mis alumnos, creo que soy bastante como correcta, no sé. Pienso lo siguiente. Creo que esa pregunta va hacia el tema de la conectividad, ¿no es cierto? Ustedes en este momento, los que son alumnos de San Simón,
han tomado la decisión, bueno, este semestre más voy a tomar mis clases en líneas. Entonces, ustedes han tenido la opción de decir, A, o tomo las clases, o B, bueno, voy a tener que postergar todavía mis estudios. Entonces, en ese sentido, pienso que existe la opción. Yo me imagino si digo, bueno, quiero seguir mis cursos virtuales, entonces tengo buena conectividad, pienso yo. Ahora, yo mis clases no soy abusiva, porque si fuera abusiva diría, todos los días los quiero ver con la cámara bien encendida, pero no soy así. Entonces, yo creo que esa pregunta depende un poco de la metodología de cada docente. Ahora, muy personal, existe una fecha de entrega, pero tampoco, en mi caso, pienso que es, no sé, es muy difícil generalizar eso como respuesta. Les doy bastante tiempo para que hagan el trabajo. Entonces, si hay problemas de conectividad, no es un problema que surge hoy o en ese momento que tienen que hacer el trabajo. Tienen ese lapso para hacer el trabajo. Ahora, también pienso, me llega un trabajo y veo que el estudiante se olvidó de algo. Me sucedió hoy día con un alumno de inglés 3 de economía. Me puso todas las respuestas en el OVA que yo he creado en español. Entonces, he devuelto el trabajo y le he dicho, por favor, excelente, pero trata de poner todo en inglés. Entonces, existe esa opción de, en ese sentido, de devolver, ¿no? Obviamente hay casos extremos que ya cada docente tiene que analizar, pero ese es más o menos mi punto de vista. Por si acaso, algo que les quiero comentar, y Elena lo dije al inicio, yo estoy siguiendo un curso, un programa, ni siquiera un curso, un programa largo con un programa a nivel de TESOL. Pero nunca, en realidad, se supone, si es en línea, que yo tengo buena conectividad, pero yo no puedo decir a mi docente en Estados Unidos de la Universidad de Oregón, lo siento, hoy día no me ha funcionado mi internet. Nunca lo ponen como pretexto. Y yo creo que existen varias formas para evitar el uso del problema de la conectividad. Yo creo que tenemos que pensarlo un poco. A veces a mí también se me va el internet, pero bueno, tengo un plan B, ¿no? Está bien. Muchas gracias, doctora Peters. Creo esas son todas las preguntas. Le agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado participar de este ciclo de webinars y con la social definitivamente. ¿Algunas palabras de despedida? Muchas gracias por invitarme y realmente bueno, la audiencia no escuchó lo que estábamos hablando al inicio, pero realmente felicidades. Es muy linda iniciativa que los estudiantes se preocupan por hacer lo que es academia y ciencia. Así que realmente mis felicidades. Muchas gracias por escucharme y darme este espacio. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Bueno, al público que todavía se ha quedado hasta ahora, les decimos que mañana continúan los webinars, ya en los últimos días. Mañana estaremos con la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología, con la doctora Cintia Nogales Rosales, con su tema La odontología forense en la historia y la identificación humana. Una vez más, agradecemos a los patrocinadores, Laboratorios Labogen y Tratec Service and Automation, y a la Asociación Universitaria de Sociedades Científicas Estudiantiles de San Simón. Nosotros somos de la Sociedad Científica de Estudiantes de Lingüística y muchas gracias por haber estado hoy en este webinar. Hasta otra oportunidad. Gracias.